Muy buenos días. Yo soy la doctora Samantha Guizola, médico residente primer año del Centro Oftalmológico León. Tengo el gusto de hablarles sobre lo que es la agudeza visual, que es uno de los procedimientos diagnósticos que practicamos en la oftalmología. Tenemos que tomar en cuenta que para poder determinar el nivel de la agudeza visual en nuestros ojos, se deben tener en cuenta no solo las cuestiones refractivas ópticas, como el buen funcionamiento y el estado del ojo, sino también la salud de la retina, el estado de la vía óptica y la corteza visual y la adaptación sensorial del cerebro. Los problemas visuales que afectan directamente a la agudeza visual, causando una pérdida relevante de la misma, no solo son las ametropías, lo que serían los errores refractivos, sino también tenemos condiciones que pueden causar esta pérdida de la agudeza visual, como son las cataratas, la ambliopía, las alteraciones en la retina, lo que es como la degeneración macular asociada a la edad o la retinopatía diabética. La visión es el sentido más importante de todos. Aproximadamente el 80% de la información del mundo exterior se incorpora a través de la vía visual. La pérdida de la visión entonces tiene una profunda afectación en la calidad de vida. En cuanto al proceso de la visión, este incluye lo que es la resolución central, o sea, la agudeza visual, la sensibilidad mínima a la luz, una sensibilidad al contraste, la detección del movimiento, la percepción del color, el contraste del color y la visión periférica, lo que sería la detección espacial, temporal y de movimiento. En todos los entornos clínicos normales medimos solo una de estas funciones, lo que sería la resolución central al alto contraste visual. Entonces, ¿qué es la agudeza visual? La agudeza visual no es otra cosa que la capacidad de nuestro sistema de visión para poder discriminar e identificar nítidamente estímulos visuales o detalles de los objetos en buenas condiciones de iluminación. Es decir, en el caso de que haya defectos en la refracción, la máxima visión que podemos alcanzar o el mínimo detalle que nuestro ojo es capaz de discernir con nuestra graduación correctamente ajustada. Es por tanto un indicador de la función visual. A menudo los clínicos conciben la agudeza visual básicamente según la agudeza de Snellen. Esta agudeza de Snellen es la cartilla más comúnmente utilizada. Generalmente consta de 11 líneas, y lo vamos a ver más adelante, con letras mayúsculas. Cada una de las líneas va siguiendo un aumento de número de letras que va disminuyendo gradualmente en tamaño hasta las más pequeñas. En cuanto a la agudeza visual, podemos decir que se basa en los siguientes fundamentos. Capacidad para determinar un objeto sobre un fondo, lo que sería el mínimo distinguible. La capacidad para poder determinar dos puntos o líneas separadas, lo que sería el umbral mínimo separable. La capacidad de distinguir la orientación de un símbolo, lo que sería un mínimo legible de sensación. Y la capacidad de reconocer las letras o números, o sea, el mínimo legible verdadero. Esto es importante para poder disminuir al mínimo los requerimientos cognitivos y motores. Entonces, ¿cómo podemos medir la agudeza visual? La agudeza visual se mide a través de diferentes optotipos y existen diferentes variantes que emplean ya sea símbolos, números, letras, figuras e incluso dibujos. Como les mencioné anteriormente, la más famosa sería la primera que vemos aquí, que sería la cartilla de Snellen. En cuanto a la medición de la agudeza visual por la cartilla de Snellen, como les mencioné, las letras de exploración de Snellen están diseñadas para que en conjunto subtiendan un ángulo de 5 minutos de arco y cada trazo individual en las letras subtiene 1 minuto de arco. Para poder distinguir las letras de tamaño variado, las letras se designan según la distancia a las que subtienen en 5 minutos de arco. Y la notación de la agudeza de Snellen se hace a través del número de dos números, que sería el numerador y el denominador, que el numerador indica la distancia del examen en metros o en pies, y el denominador representa la distancia a la que la letra subtiene el ángulo visual estándar de 5 metros.
Aquí vemos las letras de la tabla de Snellen. Vemos que la letra E tiene 5 minutos de arco por 1 minuto de arco. Y a 60 pies, esta letra E obtiene un tamaño real de 26 milímetros. A 40 pies vemos que la letra E tiene 5 minutos de arco y vemos que el tamaño real es 17 milímetros. Y a 20 pies la letra E en 5 minutos de arco tiene un tamaño real de 8 milímetros. Por ejemplo, si la visión es de 20/20, se considera que la agudeza visual es normal. El primer número se refiere a la distancia entre pies, entre lo que sería la persona a evaluar y la cartilla. El segundo número indica la distancia a cual una persona con visión normal puede leer la misma que usted leyó correctamente. Por ejemplo, alguien que tenga una visión 20/20 puede ver lo que una persona promedio puede ver una cartilla cuando se encuentra a 20 pies de distancia de la misma. También otra de las maneras para poder medir la agudeza visual existe el test de la sensibilidad al contraste, y es una variable que muchas veces es subestimada para poder medir el funcionamiento de visual al contraste. Por regla general, cuanto más acusado sea el contraste entre un optotipo, por ejemplo la letra de Snellen, y su fondo, más sencillo será de leer. Por ejemplo, en esta página, cuyas letras están impresas con tinta perfectamente negra sobre un papel perfectamente blanco, es decir, que estas letras se reflectan al 100%, el contraste será de un 100%. Una de las razones por las cuales una buena iluminación facilita la lectura de un libro reside en que la luz abundante crea un fondo más brillante y por tanto un mayor contraste contra las letras negras de la página. La agudeza visual de Snellen normalmente se explora con unos optotipos sobre una tabla bien iluminada o proyectada cuyo contraste se aproxima a un 100%. Por lo tanto, cuando medimos la agudeza visual de Snellen, estamos calculando el optotipo más pequeño que la resolución del sistema visual es capaz de ver a un contraste aproximado del 100%. El número de bandas claras por unidad de longitud o de ángulo recibe el nombre de la frecuencia espacial. Esta está íntimamente relacionada con la agudeza de Snellen. Por ejemplo, la E del 20/20 está compuesta por bandas de luz y de oscuridad, donde cada una subtiende 1 minuto de arco. Por tanto, una agudeza de Snellen 20/20 corresponde para un blanco con contraste al 100% más o menos a 30 ciclos por grado de resolución si se expresa en la notación correspondiente a la frecuencia espacial. El contraste mínimo en función de la resolución al alcance es el umbral del contraste. Su recíproco se define como la sensibilidad al contraste y el modo como evoluciona al hilo de la frecuencia espacial de los blancos recibe el nombre de función de sensibilidad al contraste. Existe un grado de correspondencia entre la agudeza de Snellen esperada y la curva de sensibilidad al contraste. La luminancia debe mantenerse constante cuando se examina la función sensibilidad al contraste, pues su valor medio ejerce un efecto sobre la forma de la función de la sensibilidad al contraste normal. Con una luz reducida desaparece la disminución registrada de la frecuencia espacial baja y el máximo se desplaza hacia las frecuencias inferiores. También la sensibilidad al contraste se ve afectada por circunstancias oculares fisiológicas y patológicas. El tamaño de la pupila, por ejemplo, y las enfermedades corneales pueden influir en la sensibilidad al contraste. Las afectaciones retinianas, como lo que es la retinitis pigmentaria o la retinopatía serosa central, también pueden afectar la sensibilidad al contraste. Por ejemplo, en lo que son en las pupilas, con las aberraciones ópticas, en una pupila miótica, la difracción reduce la sensibilidad al contraste y en una pupila dilatada las aberraciones ópticas pueden interferir con la sensibilidad. En cuanto a lo que sea las modificaciones del cristalino, las cataratas incipientes pueden reducir considerablemente la sensibilidad al contraste.
Y por ejemplo, el glaucoma, la neuritis óptica, retrobulbar y la ambliopía también pueden disminuir la sensibilidad al contraste en diferentes patrones y grados. En cuanto a la agudeza visual de niños, es importante la determinación temprana de la visión y de la pérdida de la visión y el error refractivo que estos puedan tener, porque es un componente esencial para poder evaluar el potencial de desarrollo del niño. La agudeza visual de un recién nacido, por ejemplo, la medida por la mirada preferencial, está en el rango de 30 minutos de arco, es decir, de 20 sobre 600. La agudeza mejora rápidamente a 6 minutos de arco, de 20 a 120 a los 3 meses. Y se puede observar una mejora constante pero modesta, aproximadamente 3 minutos de arco, o sea, 20 a 60, a los 12 meses de edad. Normalmente se alcanza un minuto de arco 20-20 entre los 3 y 5 años de edad. Y bueno, esta es la clase que tenía preparada para hoy. Muchísimas gracias.